Cármides o de la templanza. Sócrates, Querefón, Critias y Cármides. Dice Sócrates: habiendo llegado la tarde anterior de Potidea del ejército, tuve singular placer, después de tan larga ausencia, en volver a buscar las conversaciones que frecuentaba. Entré en la palestra de Táureas, frente por frente del templo del Pórtico Real, y encontré allí una numerosa reunión, compuesta de gente conocida y desconocida. Desde que me vieron como no me esperaban, todos me saludaron de lejos, pero Querefón, tan loco como siempre, se lanzó en medio de sus amigos, corriendo hacia mí y tomándome por la mano. «Oh Sócrates, ¿cómo has librado en la batalla?» Poco antes de mi partida del ejército había tenido lugar un combate bajo los muros de Potidea y acababan de tener la noticia. «Como ves», le respondí. «Nos han contado», replicó, «que el combate había sido de los más empeñados y que habían perecido en él muchos conocidos. Te han dicho la verdad. ¿Asististe a la acción? Allí estuve». «Ven a sentarte», dijo, «y haznos la historia de ella, porque ignoramos completamente los detalles». En el acto, llevándome consigo, me hizo sentar al lado de Critias, hijo de Callescrus. Me senté, saludé a Critias y a los demás y procuré satisfacer su curiosidad sobre el ejército, teniendo que responder a 1000 preguntas. Terminada esta conversación, les pregunté a mi vez qué era de la filosofía, y si entre los jóvenes se habían distinguido algunos por su saber o su belleza, o por ambas cosas. Entonces Critias, dirigiendo sus miradas hacia la puerta y viendo entrar algunos jóvenes que discutían, y detrás un enjambre de ellos, respecto a la belleza dijo: «Vas a saber, Sócrates, en este mismo acto todo lo que hay. Esos que ves que acaban de entrar son los precursores y los amantes del que, a lo menos por ahora, pasa por el más hermoso. Imagino que no está lejos y no tardará en entrar. ¿Quién es y de quién es hijo? Le conoces», dijo, «pero no se le contaba aún entre los jóvenes que figuraban cuando marchaste. Es Cármides, hijo de mi tío Glaucón y primo mío». «Sí, por Zeus, le conozco. En aquel tiempo, aunque muy joven, no parecía mal. Hoy debe ser adulto y bien formado. Ahora mismo», dijo, «vas a juzgar de su talla y disposición». Cuando pronunciaba estas palabras, Cármides entró. «No es a mí, querido amigo, a quien es preciso consultar en esta materia. Si he de decir la verdad, soy la peor piedra de toque para decidir sobre la belleza de los jóvenes. En su edad no hay uno que no me parezca hermoso. Indudablemente me pareció admirable por sus proporciones y su figura. Advertí que todos los demás jóvenes estaban enamorados de él, como lo mostraban la turbación y emoción que noté en ellos cuando Cármides entró. Entre los que le seguían venía más de un amante. Que esto sucediera a hombres como nosotros nada tendría en particular, pero observé que entre los jóvenes no había uno que no tuviera fijos los ojos en él, no precisamente los más jóvenes, sino todos, y le contemplaban como a un ídolo. Entonces Querefón, interpelándome, dijo: «¿Qué te parece este joven, Sócrates? ¿No tiene hermosa fisonomía?» «Muy hermosa», respondí yo. «Sin embargo», replicó él, «si se despojase de sus vestidos, no te fijarías en su fisonomía, tan bellas son en general las formas de su cuerpo». Todos repitieron las palabras de Querefón. «Por Heracles», dije yo entonces, me hablas de un hombre irresistible, si por cima de todo esto posee una cosa muy pequeña». «¿Cuál es?», dijo Critias. «Que la naturaleza», repliqué yo, «le haya tratado con la misma generosidad respecto del alma. Y creo que así sucederá, puesto que es joven y es de tu familia». «Pues tiene un alma muy bella y muy buena», me respondió. «¿Y por qué?», repliqué yo, «no pondremos primero en evidencia su alma y no la contemplaremos antes que su cuerpo? En la edad en que se halla, ¿está en posición de sostener dignamente una conversación?» «Perfectamente», dijo Critias, «porque ha nacido filósofo y si hemos de creer a él y a todos los demás, es también poeta». Ay, cabrón, juguito. «Talento que os es hereditario, mi querido Critias, y que lo debéis a vuestro parentesco con Solón. Pero ¿qué esperas para darme a conocer a este joven y llamarlo aquí? Aun cuando fuese más joven, ningún inconveniente tendría en conversar con nosotros delante de ti, su primo y tutor. Lo que dices es muy justo, Sócrates, vamos a llamarle», dirigiéndose al mismo tiempo hacia un sirviente. «Esclavo, ve para acá», dijo.
llama a Cármides y dile que quiero que consulte con un médico sobre la indisposición de que me habló estos días. Y dirigiéndose a mí, hace algún tiempo dijo que tiene la cabeza pesada al levantarse de la cama. ¿Qué conveniente hay en indicar que ninguno con que venga va a venir? Así sucedió. Cármides vino y dio ocasión a una escena divertida. Cada uno de nosotros ya estábamos sentados. Empujó a su vecino estrechándolo para hacer sitio y conseguir que Cármides se sentara a su lado, resultando de estos empujones individuales que los dos que estaban a los extremos del banco, el uno tuvo que levantarse y el otro y el otro cayó a tierra. Sin embargo, Cármides se adelantó y se sentó entre Critias y yo. Pero entonces, oh amigo mío, me sentí todo turbado y perdí repentinamente aquella serenidad de antes, con la que contaba para conversar sin esfuerzo con él. Después Critias le dijo que era yo el que sabía un remedio. Él volvió hacia mí sus ojos como para interrogarme, echándome una mirada que no me es posible describir, y todos cuantos estaban en la palestra se apuraron a colocarse en círculo alrededor de nosotros. En ese momento, querido mío, mi mirada penetró por entre los pliegues de su túnica, se enardecieron mis sentidos y en mi transporte comprendí hasta qué punto Sidias es inteligente en amor, cuando hablando de un bello joven y dirigiéndose a un tercero le dice: no vayas, inocente Gamo, a presentarte al león si no quieres que te despedace. En cuanto a mí, me he creído cogido entre sus dientes. Sin embargo, como me preguntó si sabía un remedio para el mal de cabeza, le respondí no sin dificultad que sabía uno. ¿Qué remedio es?, me dijo. Le respondí que mi remedio consistía en cierta hierba, pero que era preciso añadir ciertas palabras mágicas, que pronunciando las palabras y tomando el remedio al mismo tiempo, se recobraba enteramente de la salud, pero que por el contrario las hierbas sin las palabras no tendrían ningún efecto. Pero él dijo: voy pues a escribir las palabras que tú vas a decirme. Las diré a petición tuya o sin ella. A mi ruego, Sócrates, replicó riéndose. Sea así, pero ¿sabes mi nombre? Sería una falta en mí el ignorarlo, dijo. En el círculo de jóvenes casi eres tú el principal objeto de nuestras conversaciones. Y respecto a mismo, recuerdo bien haberte visto siendo niño muchas veces en compañía de mi querido Critias. Perfectamente, repliqué yo, seré más libre para explicar en qué consisten estas palabras mágicas, porque no sabía cómo hacerte comprender su virtud. Es tal su poder que no curan solo los males de cabeza. Quizás has oído hablar de médicos hábiles. Si se les consulta sobre males de ojos, dicen que no pueden emprender solo la cura de ojos, y que para curarlos tienen que extender su tratamiento a la cabeza entera. En igual forma, imaginar que se puede curar la cabeza sola despreciando el resto del cuerpo es una necedad. Razonando de esta manera, tratan el cuerpo entero y se esfuerzan en cuidar y sanar la parte con el todo. ¿No crees tú que es así como hablan y como pasan las cosas? Es verdad. ¿Y tú apruebas esta manera de hablar y razonar? Así es. Viendo a Cármides de acuerdo conmigo, más animado, poco a poco recobré mi serenidad y advertí que rehacía mis fuerzas. Entonces le dije: el mismo razonamiento puede hacerse con ocasión de nuestras palabras mágicas. Yo las aprendí ya en el ejército de uno de estos médicos tracios y discípulos de Samolxis, que pasan por tener el poder de hacer a los hombres inmortales. Este tracio declaraba que los médicos helenos tienen 100 veces razón para hablar, como yo les hice hablar antes, pero añadía: Samolxis, nuestro rey y por añadidura un dios, pretende que si no debe emprenderse la cura de los ojos sin la cabeza, ni la cabeza sin el cuerpo, tampoco debe tratarse el cuerpo sin el alma, y que si muchas enfermedades se resisten a los esfuerzos de los médicos, procede a que desconocen del todo del porqué del contrario. Deben tenerse el mayor cuidado, porque yendo mal el todo es imposible que la parte vaya bien. Del alma, decía este médico, parten todos los males y todos los bienes del cuerpo y del hombre en general, e influye sobre todos los demás, como la cabeza sobre los ojos. El alma es la que debe ocupar nuestros primeros cuidados y los más asiduos si queremos que la cabeza y el cuerpo entero estén en buen estado. Querido mío, añadía, se trata del alma, valiéndose de ciertas palabras mágicas. Estas palabras mágicas son los bellos discursos. Gracias a estos bellos discursos, la sabiduría toma raíz en las almas. Ah, cabrón, la sabiduría toma raíz en las almas, no mames.
Y una vez arraigada, y vi nada más fácil que procurar la salud a la cabeza y a todo el cuerpo, enseñándome el remedio y las palabras. Acuérdate, me dijo, de no dejarte sorprender para no curar a nadie de la cabeza con este remedio, si desde luego él no te ha entregado el alma para que la cures con estas palabras, porque hoy día, añadía, es un error de la mayor parte de los hombres el creer que se puede ser médico de una parte sin serlo de la otra. Me recomendó mucho que no cediera a las instancias de ningún hombre, por rico, por noble, por hermoso que fuese, y no que obrase jamás de otra manera. Yo lo he jurado, estoy obligado a obedecer y obedeceré infaliblemente con respecto a ti, siguiendo las recomendaciones del extranjero. Si quieres entregarme desde luego el alma para que yo la hechice con las palabras mágicas del Tracio, curaré tu cabeza con el remedio, y si no, yo no puedo hacer nada por ti, mi querido Cármides. Apenas Critias me oyó hablar de esta manera cuando exclamó: ¿qué fortuna es para este joven Sócrates tener el mal de cabeza, si al curarse ve la necesidad de perfeccionar igualmente su espíritu? Te diré sin embargo que Cármides me parece superior a los jóvenes de su edad, no solo por la belleza de las formas, sino también por esa cosa misma por la que tú has llegado a saber las palabras mágicas, porque tú quieres hablar de la sabiduría, ¿no es verdad? Precisamente. Has de saber, replicó, que a los ojos de todos es incontestablemente el más sabio entre sus compañeros, y que en todos los demás no es inferior a ninguno de la edad que él tiene. Ciertamente, dije entonces, es justo, oh Cármides, que sobresalgas entre los demás por todas esas cualidades, porque no creo que ninguno de nosotros, remontando hasta nuestros abuelos, pueda presentar con probabilidad dos familias capaces de producir por su alianza un renuevo más preciso ni más noble que aquella de las que tú desciendes. Anacreonte, Solón y los demás poetas han celebrado a Porfia, la familia de tu padre, que se liga a Critias, hijo de Drópidos, diciendo lo mucho que ha sobresalido por su belleza y virtud, y por todas las demás ventajas que constituyen la felicidad. Por la de tu madre sucede lo mismo. Jamás se conoció en el continente un hombre ni más hermoso ni mejor que tu tío Pirilampo, embajador que fue ya cerca del gran rey, ya cerca de otros príncipes del continente. Esta familia no cede en nada a la precedente. Con tales antepasados tú no puedes menos que ser el primero de todos, por esta parte de belleza que se ofrece a la vista, querido hijo de Glaucón, y no has degenerado de tus abuelos, y si en cuanto a sabiduría y a otras cualidades análogas estás dotados en los términos manifestados por Critias, entonces, mi querido Cármides, declaro que tu madre ha echado al mundo un dichoso mortal. Entendámonos, pues, si estás ya en posesión de la sabiduría como lo pretende mi querido Critias, eres suficientemente sabio, nada tienes que ver con las palabras mágicas del Samoxis o de Avaris el hiperbólico, y debo en este instante enseñarte el remedio para el mal de cabeza, pero si por el contrario piensas tener algo que aprender, es preciso que yo te hechice antes de hacerte conocer el remedio. A ti te toca decirme si participas de la opinión de Critias, si crees tu sabiduría completa o aún incompleta. Cabrón. Cármides se ruborizó de pronto y pareció más hermoso, porque la modestia cuadraba bien a su edad juvenil. Después dijo con cierta dignidad que no le era fácil responder en el acto sí o no a semejante pregunta, porque, añadió, si niego que soy sabio me acuso a mí mismo, lo que no es razonable, y además doy un mentis a Critias y a muchos otros que me creen sabio, a lo que parece. En el caso contrario hago yo mismo mi elogio, lo que no es menos inconveniente, y yo no sé qué responder. Entonces yo le dije: hablas bien, Cármides, y he aquí, en consecuencia, cuál es mi dictamen, es que examinaremos juntos si tú posees o no la cualidad en cuestión. De esta manera evitaremos, tú al decir palabras que te costarían demasiado, y yo al curarte sin haber examinado antes si tienes necesidad del remedio. Si esto te place, emprenderé contigo este examen, y si no, dejémoslo así. Eso me agrada cuanto es posible, Sócrates, y te suplico que veas cuál es la mejor manera de proceder a esta indagación. He aquí el mejor método, en mi opinión, para proceder el examen. Evidentemente, si posees la sabiduría, eres capaz de formar juicio sobre ella, porque residiendo en ti, si de hecho reside, es una necesidad que se haga sentir interiormente, y haciéndose sentir no puedes menos de formarte una opinión sobre la naturaleza y caracteres de la sabiduría. ¿No lo crees así?
Así lo creo, Sócrates. Y lo que piensas sabiendo el riesgo puedes expresarlo tal como está en tu espíritu, quizá. Para que sepamos si la sabiduría reside en ti o no, dinos qué es la sabiduría en tu opinión. Al pronto Cármides dudó y estuvo indeciso si responder o no. Sin embargo, concluyó por decir que la sabiduría le parecía consistir en hacer todas las cosas con moderación y medida, en andar, hablar, obrar y en todo de esta manera. En una palabra, añadió, la sabiduría es a mi juicio una cierta medida. Sócrates dice, eso es cierto. Se dice comúnmente, querido Cármides, que los que proceden con medida son sabios, pero ¿hay razón para decirlo? Examinémoslo. Dime, ¿la sabiduría se la cuenta entre las cosas bellas? Cármides dice sí. ¿Y qué es más bello para un maestro de escuela, escribir ligero o con medida? Escribir ligero. ¿Leer ligero o con lentitud? Leer ligero. ¿Y tocar la lira con soltura y luchar con agilidad no es más bello que hacer todas estas cosas con mesura y lentitud? Claro que sí, Sócrates. ¿Y qué? ¿En el pugilato y en los combates de todos géneros no sucede lo mismo? Absolutamente, Sócrates. El salto, la carrera y todos los ejercicios del cuerpo no son bellos cuando se ejecutan con agilidad y ligereza, y feos cuando se ejecutan con pesadez, embarazo y mesura. Así parece. Resulta, pues, que por lo menos en lo relativo al cuerpo no es la mesura, sino la velocidad y agilidad las que son bellas, ¿no es así? Así parece, Sócrates. ¿Pero la sabiduría es bella, insisto? Sí, claro, Sócrates. Luego, por lo menos en lo que concierne al cuerpo, no es la mesura o medida, sino la velocidad lo que constituye la sabiduría, puesto que la sabiduría es una cosa bella. Eso es muy probable, Sócrates. ¿Pero cuál es más bello, la facilidad o la dificultad en aprender? No mames, ¿cuál es más bello, la facilidad o la dificultad en aprender? No mames, cabrón. Cármides dice la facilidad. Pero la facilidad en aprender consiste en aprender pronto y la dificultad en aprender con mesura y lentitud. Sí, Sócrates. ¿Y no es más bello y en alto grado instruir a uno con prontitud que con mesura y lentitud? No mames, este güey está muy cabrón. En la reminiscencia y en el recuerdo, la mesura y la lentitud son más bellas o bien lo son la fuerza y la rapidez. La fuerza y la rapidez, Sócrates. Una comprensión fácil no consiste en un ejercicio rápido del alma y no en la mesura. Es cierto, Sócrates. Por consiguiente, cuando se trata de comprender las lecciones de un maestro, sea de lengua, sea de música, sea de cualquier otra cosa, no es la gran mesura, sino la gran velocidad a la que se es verdaderamente bella. Así es, Sócrates. Luego, mi querido Cármides, en todo lo que concierne al alma, ¿la agilidad y la velocidad parecen más bellas que la lentitud y la mesura? Es probable, Sócrates. ¿De dónde se sigue, razonando como hasta aquí, que la sabiduría no es la mesura, ni una vida mesurada es una vida sabia, siendo la sabiduría inseparable de la belleza, porque no hay medio de negarlo? Las acciones mesuradas nunca, o salvas bien pocas excepciones, nos parecen en el curso de la vida más bellas que las que se realizan con energía y rapidez, y aun cuando, querido mío, las acciones más bellas por la mesura que por la fuerza y la rapidez fuesen más numerosas que las otras, no por esto se tendría derecho a decir que la sabiduría consiste más bien en obrar con mesura que con fuerza y rapidez, ya sea andando, ya leyendo, ya haciendo cualquier otra cosa, ni que una vida mesurada es más sabia que una vida sin mesura, porque al cabo hemos reconocido que la sabiduría se refiere a la belleza, y hemos reconocido también que la rapidez no es más bella que la mesura. Lo que dice Sócrates me parece de hecho muy justo. Pues bien, mi querido Cármides, fíjate atentamente en ti mismo, considera en lo que te has convertido bajo el imperio de la sabiduría y cuál debe ser esta para haberte hecho sabio, y condensando enseguida tus ideas, di claramente y como hombre de corazón lo que es la sabiduría en tu opinión. Y él, después de haber reflexionado y examinado resueltamente la cosa en sí mismo, dijo: me parece que lo propio de la sabiduría es producir el rubor, hacer al hombre modesto y vergonzoso. La sabiduría es, pues, el pudor. ¿No confesaste antes que la sabiduría era una cosa bella?
Así es, Sócrates. ¿Y los hombres sabios son buenos igualmente? Sí, Sócrates. ¿Es buena una cosa que no produce lo bueno? ¿Es buena una cosa que no produce lo bueno? No, ciertamente. La sabiduría no es solo una cosa bella, sino una cosa buena. No mames. Así parece. ¿Pero qué? ¿No crees que Homero ha tenido razón en decir el pudor no es bueno al indigente? Verdaderamente sí, pero entonces el pudor es bueno y no es bueno a la vez. Híjole, así parece, Sócrates. Pero la sabiduría es buena, puesto que hace buenos a los que la poseen, sin hacerlos jamás malos. A mi parecer es como tú dices. Luego entonces la sabiduría no es pudor, puesto que es esencialmente buena, y que el pudor tan pronto es bueno y tan pronto es malo. Bien dicho, Sócrates, a mi parecer. Pero veamos si te place esta otra definición de la sabiduría. Me acordé hace un momento haber oído decir que la sabiduría consiste en hacer lo que nos es propio. Examina, pues, si el autor de estas palabras te parece haber hablado bien. ¿Es Critias o algún otro filósofo el que te ha sugerido esta idea? Algún otro seguramente, porque de mí no lo ha oído. Ah, ¿qué importa, Sócrates, de quién lo he oído? De ninguna manera importa, porque por regla general no hay que examinar quién ha dicho esto o aquello, sino si está bien dicho. Pero por Zeus, si descubrimos lo que esto significa, no me sorprenderé poco. Es un verdadero enigma. ¿Por qué? Porque no ha reflexionado en el sentido de las palabras, el que ha dicho que la sabiduría consiste en hacer lo que nos es propio. Veamos. ¿Piensas que el maestro de escuela no hace nada cuando lee o escribe? Nada de eso, Sócrates. ¿Pero crees que se limita a leer o escribir su propio nombre? No os instruye a ustedes, jóvenes, no les hace escribir los nombres de sus enemigos lo mismo que los suyos y los de sus amigos. Así es la verdad, y obrando de esta manera son unos insensatos. Nada de eso, Sócrates. Sin embargo, ustedes no hacían solo lo que os era propio, si es que leer y escribir es hacer alguna cosa. Ciertamente es hacer alguna cosa, Sócrates, y curar, querido mío, construir, tejer y ejecutar cualquier obra en cualquier arte es sin duda alguna cosa. Seguramente. ¿Te parecería bien administrada la ciudad en la que la ley ordenase a cada ciudadano tejer y lavar sus ropas, hacer su calzado, su vendaje, sus frascos de perfumes y todos los demás, de suerte que, sin echar mano a lo que no le perteneciera, amoldase e hiciese por sí mismo todo lo que le fuese propio? Eso no es lo que yo dije, Sócrates. Sin embargo, si fuese gobernada sabiamente, sería bien administrada. ¿No lo crees, Cármides? Necesariamente, Sócrates. Luego, ¿la sabiduría no consiste en hacer todas esas cosas ni en hacer lo que nos es propio? Evidentemente no, Sócrates. Luego, hablaba enigmáticamente, como yo dije antes, el que decía que la sabiduría consiste en hacer lo que nos es propio, porque no podía ser tan sencillo que lo entendiera como nosotros, o quizá estas palabras son de un insensato. Nada de eso, son de un hombre que me parecería de hecho un sabio. Nada más cierto entonces que ha querido proponerte un enigma, porque es muy difícil en verdad saber lo que significan estas palabras, hacer lo que nos es propio. Quizá veamos qué es hacer lo que nos es propio. ¿Puedes decírmelo, Cármides? Yo no sé nada por Zeus, pero no sería imposible que el que ha hablado de esta manera se comprendiese a sí mismo. Al decir esto se sonreía y dirigía sus miradas hacia Critias, que estaba visiblemente en brasas hacía rato, deseoso de aparecer ventajosamente delante de Cármides y de todos los que allí estaban. Se había contenido hasta entonces haciendo un sacrificio, pero en este momento no era ya dueño de sí mismo, y entonces vi en claro que no me había engañado, conjeturando que Critias era el autor de la última respuesta de Cármides, con motivo de la sabiduría. En cuanto a este, poco empeñado en defender esta definición y queriendo dejarlo a cargo del que la había inventado, aguijoneaba a Critias, afectando mirarle como un hombre reducido al silencio. Este, no pudiendo sufrir más y no menos colérico contra el joven que un poeta contra el actor que desempeña mal su papel, dirigiéndole una mirada exclamó: ¿Crees, Cármides, que porque tú no sabes lo que pensaba aquel que ha dicho que la sabiduría consiste en hacer lo que nos es propio, crees, repito, que él no lo supiera? Ah, mi querido Critias, dice Sócrates, ¿es extraño que tan tierno joven ignore estas cosas?
Tú por el contrario estás en edad de saberlas, sobre todo después de tus muchos estudios, si eres de dictamen que la sabiduría es lo que él decía, y si te consideras con fuerza para explicar esta proposición, tendré mucho gusto en examinarla contigo para ver si es verdadera o falsa. Sí, ciertamente soy de este dictamen y me considero con fuerzas para defenderlo, Sócrates. Muy bien, pero veamos, ¿me concedes lo que antes dije? ¿Que todos los artífices trabajan en alguna cosa? Sin duda, Sócrates. ¿Y te parece que trabajan únicamente en las cosas que les son propias o bien en las que les conciernen a otros? También en las que les conciernen a otros, Sócrates. Son sabios aun cuando no trabajan únicamente en lo que les es propio. ¿Y qué significa eso, Sócrates? Para mí nada, pero mira, si esto no significa nada para el que, después de haber sentado que la sabiduría consiste en hacer lo que nos es propio, pues reconoce enseguida y tiene por sabios igualmente a los que hacen lo que concierne a otros. Dice Critias, ¿he reconocido por sabios a los que hacen los que concierne a los demás o los que trabajan en este sentido? Dice Sócrates, ¿es que hay diferencia a tus ojos entre hacer una cosa y trabajar en ella? Sí, verdaderamente la hay, y no hay que confundir los términos trabajar y ocuparse. He aprendido de Hesíodo, ninguna ocupación es deshonrosa. Si por ocuparse y hacer hubiera entendido las cosas que tú hablas antes, ¿crees que hubiera querido decir, no es vergonzoso para nadie coser sus zapatos, vender escabeche o estar despachando en una tienda? No, Sócrates, no, sino que él sin duda ha creído que una cosa es hacer y ocuparse y otra es trabajar, y que puede haber algo de vergonzoso en un trabajo sin relación con lo bello, lo que nunca sucede con la ocupación. Trabajar en vista de lo bello y de lo útil, he aquí lo que llama ocuparse, y los trabajos de este género son para él ocupaciones y actos. Estos son los únicos que considera como propios. Todo lo que nos es dañoso nos es extraño. En este sentido no lo dudes, es como Hesíodo, y con él todo hombre de buen juicio llama sabio al que hace lo que es propio. Oh Critias, desde tus primeras palabras sospeché que por lo que nos es propio, lo que nos concierne, querías decir el bien. Y por acción, el trabajo de los hombres de bien, porque he oído a Pródico hacer mil y mil distinciones entre las palabras. Sea así, da a las palabras el sentido que te agrade, y me basta que las definas al tiempo de emplearlas. Volvamos ahora a nuestra indagación y respóndeme claramente. ¿Hacer el bien o trabajar en él, o como quieras llamarlo, es lo que tú llamas sabiduría? Sin duda, Sócrates. ¿Sabio es el que hace el bien y no el que hace el mal? Tú mismo, querido mío, ¿no eres de mi dictamen, Sócrates? No importa lo que yo piense, lo que tenemos que examinar no es lo que yo pienso, sino lo que tú dices. Pues bien, el que no hace el bien sino hace el mal, declaro que no es sabio. El que no hace el mal sino el bien, lo declaro sabio. La práctica del bien, he aquí precisamente como defino la sabiduría. Podrá suceder que tengas razón, sin embargo, una cosa me llama la atención, y es que admites que un hombre pueda ser sabio y no saber que lo es. No mames, ¿es que admites que un hombre pueda ser sabio y no saber que lo es? Si no sabe que es sabio, no es sabio. No mames. No hay tal, de ninguna manera admito eso. ¿No has dicho antes que los artífices pueden muy bien trabajar en las cosas que concierten a otros y ser sabios? Yo lo he dicho, pero ¿qué significa esto? Nada, pero respóndeme. ¿El médico que cura a un enfermo te parece que obra con utilidad para sí mismo y para el enfermo? Sí, ciertamente. ¿Conduciéndose de esta manera se conduce convenientemente? Sí. ¿Y el que conduce convenientemente no es sabio? Lo es. Y aquí le paramos la parte 1 de Cármides o de la templanza. Nos vemos en el siguiente podcast en la parte 2.